Un afectuoso saludo, docente del curso de psicofarmacología, Eduardo Andrés Vázquez Carrasco. Les saludamos de parte de los integrantes del grupo E. En este momento vamos a hacer nuestra exposición de nuestro respectivo producto académico número 1. Como podemos observar, estamos presentando nuestra primera PPT en lo que es farmacología. Para esto nosotros pues tenemos el concepto de farmacología desde el punto de vista etimológico. Ambos términos derivan del griego fármaco, que significa remedio o droga. Asimismo, logos es la ciencia, razón o tratado. Sabemos pues que la farmacología es la ciencia que estudia los fármacos y esta área es convenientemente tener conocimientos claros y suficientes de anatomía y fisiología para poder hacer un buen trabajo, ya que el fármaco actúa a través de los mecanismos fisiológicos del organismo. Es decir, la farmacología es el estudio de los fármacos, que estos tengan efectos beneficiosos o bien sean tóxicos para el ser humano. A continuación, tenemos también lo que es la terapéutica. En este caso, es un hecho práctico de todo conocido que al incrementar la dosis de un determinado fármaco, se incrementa el riesgo de producción de fenómenos tóxicos o adversos. Y para poder nosotros contrarrestar ello, los farmacólogos experimentales y clínicos hacen una evaluación de la seguridad del fármaco con el fin de garantizar que la dosis empleada sea la adecuada en los pacientes. En síntesis, el margen terapéutico es el que oscila entre la dosis mínima y la dosis máxima. Continuando con los aspectos fundamentales de los medicamentos, sabemos pues que la medicina goza de un altísimo prestigio por los importantes éxitos que ha logrado en todos los campos. Los nuevos medicamentos han permitido avanzar en el conocimiento clínico biológico de nuestras enfermedades. El médico ha aumentado los esfuerzos para progresar la eficacia de los actos terapéuticos y su repercusión en nuestra calidad de vida. Es por ello que se ha servido de un instrumento valioso en la investigación médica. El ensayo clínico ha sido vital. Este ha sido elaborado de acuerdo con una metodología que utiliza criterios rigurosos referentes al objetivo y el diseño de la investigación, la selección de los enfermos, el estudio de los factores que influyen pues en el pronóstico. Medicamento ideal. Por lo general, aunque en los últimos años los nuevos medicamentos son más potentes, selectivos y no generan efectos adversos, no existe el medicamento ideal. Pero para considerar un medicamento como tal, este tendría que tener las siguientes características. 1. Eficacia, cuando el efecto que produce es el deseado. 2. Seguridad. El medicamento no debe producir efectos perjudiciales en dosis prolongadas. 3. Selectividad. El medicamento debe actuar sobre un sistema sin afectar a los demás para producir el efecto deseado. 4. Reversibilidad del efecto. Una vez actuado el fármaco, el efecto debe desaparecer. 5. Coste bajo. Debe tener un costo accesible ya que el precio elevado limita su uso. 6. Sin interacciones medicamentosas. El efecto farmacológico del medicamento no debe modificarse por la administración previa o simultánea de otro medicamento. Y 7. Ausencia de tolerancia y dependencia. El medicamento ideal no debe causar tolerancia ni dependencia en la dosis utilizada. Nomenclatura de los medicamentos. Los medicamentos son denominados por el nombre químico, nombre genérico y nombre comercial. Nombre químico. Es la descripción de la estructura química del principio activo. Ejemplo, nacetil para aminofenol. Nombre genérico. Es la denominación común internacional. DSI. Ejemplo, paracetamol. Nombre comercial. Es la marca registrada por los laboratorios farmacéuticos. Ejemplo, Apiretal, Febrectal, Gelocatil,
Termalgin. Medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos o clásicos son aquellos que tienen gran tradición en el mercado y cuya eficacia está demostrada. La comercialización de dichos medicamentos se hace por laboratorios que tienen una patente internacional y exclusiva. Cuando la patente caduca, puede ser comercializada por otro laboratorio. Estos medicamentos suelen ser más baratos y sus características más importantes son las siguientes. Su eficacia es reconocida y son suficientemente experimentados, por lo que no son considerados de referencia. Su patente internacional está caducada ya que llevan bastantes años comercializados. Son bioequivalentes a los medicamentos de referencia. En el envase llevan las siglas EFG, Especialidad Farmacéutica Genérica, y son más baratos. Gracias. Quiero hablar acerca del mecanismo de acción. Para que nosotros podamos entender sobre este tema, una droga cumple su función, debe unirse y interactuar químicamente con una molécula blanca o diana, que se conoce como receptor de la droga. Una vez la droga se une al receptor, puede acontecer lo siguiente. Número 1, apertura o cierre de canales iónicos, activación o inhibición de enzimas, activación o inhibición de receptores nucleares. Ahora quiero hablarles sobre lo que es el mecanismo de acción de los fármacos, como por ejemplo, vamos a hablar un poco del salbutamol. Es un broncodilatador para los problemas asmáticos. Se une a los receptores B2 adrenérgicos y es agonista. Estos receptores son estimulados por la adrenalina y el salbutamol. El salbutamol es un mimético de la adrenalina. El acoplamiento fármaco-receptor pone en marcha un sistema de transporte iónico que causa una dilatación. Farmacodinámica. ¿Qué es la farmacodinámica? La farmacodinámica es la acción del fármaco ante el organismo de un ser humano, que es dependiente de concentración y de tiempo. En este cuadro vamos a observar cómo es que funciona este proceso. Cuando se administra un fármaco, este tiene el objetivo de unirse a una diana farmacológica, lo que produce el efecto farmacológico. ¿Quiénes son las dianas farmacológicas? Pues son los receptores, las enzimas, los transportadores y los canales iónicos. Una vez se ha unido al fármaco estas dianas farmacológicas, producen una respuesta intracelular determinada, la que produce una repercusión física, produciendo un efecto farmacológico final. Se pueden diferenciar tres tipos principales de efectos farmacológicos, los que son los efectos primarios, placebo y, por último, efecto indeseado. Efecto primario. El efecto primario es el efecto fundamental deseado, es decir, es lo que llegamos a buscar con la administración del fármaco. Placebo. El efecto placebo se debe a las reacciones no farmacológicas normalmente relacionadas con las psicológicas. Y finalmente, los efectos indeseados. Viene a ser una acción nociva e indeseable del fármaco ante el organismo. Acción nociva indeseable. Las acciones nocivas indeseables pueden ser los efectos colaterales, efectos secundarios, las alergias, la tóxica, idiosincrática y letal. Dentro de los efectos colaterales podemos decir que son los efectos que por la acción del fármaco se producen. Por ejemplo, si un fármaco se une a un tipo de receptores que se encuentran en diferentes partes del cuerpo, aparte del tejido que queremos tratar, producirán otras acciones que quizás no sean las que buscamos. Estos efectos se conocen como efectos colaterales y vienen a ser acciones predecibles. Efectos secundarios son las consecuencias del fármaco que no son inherentes del mismo y por lo tanto no son predecibles.
Por ejemplo, si administramos un antibiótico con el objetivo de eliminar una bacteria en el cuerpo, que sería el efecto primario, como efecto extensivo del fármaco, se afecta a la flora intestinal, lo que conlleva en algunas situaciones a una diarrea. Esto sería, lo de la flora intestinal sería un efecto colateral y un efecto secundario sería la diarrea. Porque obviamente la falta de microfibra o microbiota produciría esta diarrea, pero no todas las personas a los que se les administran antibióticos les dará este efecto secundario. Alergias. Las alergias son reacciones a los fármacos que se dan por una, como se dice, una reacción inmune de sensibilización del fármaco o reacciones cruzadas ante este. Luego tenemos reacciones tóxicas que se dan cuando las concentraciones del fármaco son elevadas o el tiempo de tratamiento son muy extensivas. Efectos idiosincráticos. Esto sucede cuando se da una respuesta anómala debido a características genéticas o del paciente. Y finalmente, los efectos letales, ¿no? Como su nombre lo indica, pues son letales. Entonces, como podemos observar, los efectos secundarios no son los únicos efectos indeseados, sino existen muchos otros más y son importantes tenerlos en cuenta al momento de administrar o consumir un fármaco.